Bien, vamos a abrir la Biblia en el libro primero de Samuel. Vamos a buscar el capítulo número 16 del libro primero de Samuel. Dice la palabra de Dios en el libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas. Hermanos, la palabra del Señor nos habla de este gran hombre de Dios que se llamó Samuel. Él jugó un papel muy importante dentro de la historia de Israel, ya que fue la persona que Dios utilizó para un paso importante en el desarrollo social, cultural de Israel. Y es el hecho de pasar de la época que se llamó de los jueces a la época de los reyes. En realidad Samuel fue el último de los jueces que tuvo Israel. Los jueces fueron más que otra cosa líderes que Dios levantaba, dirigentes espirituales del pueblo, que en ciertos momentos llegaban a tener como una función de gobernantes, pero muchas veces no eran ni siquiera eso, sino que eran más que todo personas que inspiraban a la nación a la búsqueda y al retorno a Dios, ya que Israel a cada momento se desviaba de la obediencia a la palabra de Dios. Ese periodo de los jueces duró un poco más de 400 años. Eso significa que fue un periodo verdaderamente largo, ya que si uno toma en cuenta, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, realmente ellos son países desde hace una época muy reciente. Sin importar si usted viene de Centroamérica, de México, de Suramérica, más o menos los países latinoamericanos andan alrededor ahí de 180, 190 años desde que lograron su independencia. Sin embargo, nos parece que esos eventos sucedieron hace mucho tiempo y no obstante el periodo de los jueces duró más del doble de eso, porque estamos hablando de más de 400 años. Los Estados Unidos tienen un poco más de 200 años de haber nacido como nación. Pero dentro de ese periodo tan largo, repito, Samuel llega a ser el último de los jueces, pero es a la vez quien nombra al primero de los reyes de otro periodo importante de Israel, que sería la monarquía, y que va a durar hasta el momento cuando viene la deportación a Babilonia. A Samuel le tocó entonces ese papel importante de ser al mismo tiempo el último juez
pero a la vez el primer hombre que nombró al que fue el primer rey de Israel, y este fue Saúl. Precisamente porque Saúl era el primer rey y quien había sido ungido por Samuel, ocurrió que se desarrolló un gran afecto de Samuel hacia Saúl por varias razones. En primer lugar, porque Saúl era un hombre que, según lo presenta la Biblia, físicamente él sobresalía de todos los demás hombres de Israel. Dice que del hombro hacia arriba, él era más alto que cualquier otro hombre en Israel. Esa era una razón, pero había otra razón más. Y es que al principio, cuando Dios llama a Saúl, Saúl era un hombre sumamente humilde. Tan humilde que el día en que él sería presentado ante la nación como el nuevo rey, él lo que hizo fue irse a esconder. Y aun cuando él ya había sido ungido rey, dice que hubo varios en medio del pueblo que dijeron: y ese Saúl es el que nos va a gobernar. Y lo vieron con desprecio. Pero dice la Biblia que Saúl se hizo el desentendido, como que si nada pasaba, y pudiéndolos castigar, simplemente dejó que las cosas transcurrieran. Luego Saúl comienza a tener las primeras victorias militares. Comienza él a jugar su papel de rey, y todo eso va desarrollando un afecto de Samuel hacia él. Llega un momento cuando Samuel lo quiere mucho, pero después que el reino se ha firmado ya en manos de Saúl, Saúl comienza a mostrar lo que verdaderamente él era, ya que la Biblia enseña que realmente él nunca tuvo un corazón para Dios. Por eso Dios después tendrá que buscar lo inverso, un hombre que sea conforme al corazón de Dios. Pero Saúl, repito, era lo contrario. Saúl era alguien que no tenía un corazón para Dios. Y por ello es que cuando se le asigna una misión importante como era la de ir y derrotar a los amalecitas, Saúl desobedece. Y como el mismo Samuel habrá de decirle a Saúl, realmente a Dios no le interesa ni los sacrificios, ni los holocaustos, ni nada que nosotros podamos traerle a él, sino que Samuel le tiene que decir: Dios lo que quiere es la obediencia. Más que sacrificios, más que holocaustos, Dios lo que quiere es obediencia. Pero Saúl muestra lo contrario, muestra la desobediencia. Y ante esa desobediencia es que viene Dios y lo desecha. Lo duro para Samuel es que él había ya desarrollado un gran aprecio por Saúl, pero además es el hombre que él ha ungido por rey. Pero ahora Dios lo está enviando de nuevo a él para que le diga a Saúl que él ya no será rey. Y eso es algo que carga tanto a Samuel, que el capítulo 15, el versículo final, que es el 35, termina diciendo: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Es decir, la relación se rompió de manera definitiva. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey.
sobre Israel. Pero lo interesante del pasaje es que dice que Samuel lloraba y lloraba y lloraba a Saúl. Y lo lloraba porque se había echado a perder, porque Dios lo había descartado, porque para Dios él ya era un hombre que no llenaba las condiciones que Dios quería, y por eso ahora Dios le desarraigaba el reino para dárselo a otro que ya Dios se había buscado. Pero Samuel, aunque era él mismo el que había dicho esas palabras porque Dios le dijo que las dijera, él no aceptaba ese hecho. Y era el aceptar que Saúl había sido ya desechado. Nosotros, hermanos, los seres humanos, Dios nos ha creado de una manera tal que ante las noticias desagradables, ante los problemas, nosotros reaccionamos protegiendo nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por ello es que cuando nos viene una mala noticia, la primera reacción que uno tiene es la reacción de negar lo que está sucediendo, lo que uno sabe que es verdad, pero uno no quiere aceptarlo, no lo quiere recibir. Esta reacción, hermanos, se ve muy marcada, por ejemplo, cuando muere una persona a quien nosotros le tenemos mucho aprecio, un familiar, alguien a quien amamos, de repente muere, pero cuando viene a nosotros el golpe, la noticia, lo primero que hacemos es negar. Y por ello es que están bien marcadas las etapas por las cuales tiene que pasar una persona que ha afrontado la muerte de un pariente, una enfermedad, una pérdida, algo que le lastimó, le dañó. Pero la primera etapa es la etapa de negación. Y es cuando uno no quiere aceptar lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido, uno se niega a ello. Pero en ese momento es la manera en que nosotros los seres humanos nos protegemos de el dolor, de aquello que atenta en contra de nosotros. El problema es que uno no puede ni debe quedarse en esa etapa, porque después de eso viene la nueva etapa, que es ya la etapa de la aceptación, que es cuando la persona reconoce el hecho y dice, bueno, es cierto, murió mi mamá, mi papá, mi abuelo, cualquiera sea la persona que hayamos perdido, o decimos, bueno, en verdad perdí la casa o perdí el trabajo. Es decir, la persona acepta la mala noticia en la segunda etapa. Pero luego viene una tercera etapa, que es la más larga y la más difícil, que es la de la asimilación. Porque no es lo mismo que usted diga, bueno, yo acepto que esta persona murió, pero asimilarlo, eso es otra cosa. Hay personas que nunca superan la tercera etapa, que es la de la asimilación. Y por eso es que hay personas que murieron hace mucho tiempo, a veces hace décadas. Pero hay personas que todavía continúan guardando y lavando y planchando la ropa de la persona fallecida. Y siguen conservando la habitación tal como la dejó la persona fallecida. Y hay algunos que van incluso más allá. Y cada tarde, cada noche le sirven el almuerzo, le sirven la cena, esperando que va a llegar a comer.
ellos ya aceptaron que la persona ha muerto, pero no lo han asimilado. Pero cuando se logra asimilar, entonces viene ya la última etapa, que es la cuarta, que es donde ya la persona se acomoda. Es una etapa de acomodamiento. La persona se acomoda a las nuevas condiciones. Es decir, bueno, está bien, mi familiar murió, entonces ante este hecho, ¿cómo voy ahora a organizar mi vida? Y entonces cuando la persona hace las adaptaciones dentro de su vida, sabiendo y habiendo asimilado el hecho negativo, ahí es cuando la persona logra salir adelante y sale bien. Ahora, en el caso de Samuel, el problema es que él nunca salía de la etapa de la negación. Él estaba no queriendo aceptar la realidad que Saúl ya no era el rey. O sea, él seguía sentado en el trono y todavía habría de gobernar varios años más. Pero delante de Dios, el mismo Samuel lo había dicho, que él ya no era el rey. Entonces, pero él no lo aceptaba, y por eso es que lloraba y decía, no, no puede ser, y lloraba. No puede ser, si es que no se puede echar a perder tan rápidamente, y lloraba. No es posible que el primer rey se venga abajo tan rápido, y seguía llorando. Pero estando en esa situación, es cuando Dios le habla, y ahí estamos ya en el capítulo 16, el versículo que leímos, cuando dice que el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios le está diciendo ahí primero una verdad, y le dice, mira, yo a Saúl ya lo deseché y él no reinará más sobre Israel. Eso es definitivo. Ahora el punto es, ¿hasta cuándo tú lo estarás llorando? O sea, ¿hasta cuándo, Samuel, vas a salir de la situación en que te encuentras? Porque la historia no se podía detener. El reinado en Israel no se podía detener. Y Dios lo que quería era que Samuel no se quedara anclado en el pasado, sino que él pudiese mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y saber. Por eso Dios le dice, levántate, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Los planes de Dios nunca se detendrán porque algo haya salido mal. Los planes de Dios siempre seguirán adelante, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Las cosas no se detendrán. Y le digo, mira, llena tu cuarto de aceite, porque ungiste a Saúl, pero se echó a perder y él ya no reinará más sobre Israel. Pero yo ya tengo la persona que lo va a sustituir. Tienes que ir a casa de Isaí, que era el papá de David, a Belén. Y ahí está el hombre que yo he escogido para que sea rey sobre Israel. Entonces lo que Dios le está diciendo a Samuel es, no te quedes atado al pasado, no te quedes atado al ayer, porque está bien, Saúl era alto, era fuerte, era humilde en su momento, aunque ahí ya no lo era, pero yo ya lo deseché, eso ya quedó en el ayer. Y tú, ¿hasta cuándo lo estarás llorando? Muchas veces, hermanos, ocurre que en nuestra vida nosotros nos quedamos atados al pasado, y por estar atados al pasado no nos damos cuenta de las cosas que estamos viviendo en el presente, y lo que es peor, proyectamos una sombra negra hacia nuestro futuro,
aun cuando ese futuro ni siquiera ha llegado. Pero Dios nos enseña acá que Él siempre tiene algo mejor para el día de mañana. Haga esta prueba. Trate usted de mencionar otro rey de Israel más famoso que David. Trate usted de imaginar un rey que sea más mencionado en la Biblia, que haya tenido tanto, que haya hecho tanto para Israel como David. Trate usted de pensar en alguien. Bueno, algunos mencionan a Salomón. Salomón lo único que hizo fue gozar de las riquezas que su papá le dejó. Eso fue lo que hizo Salomón. Y construir el templo que David diseñó. Y que David recogió todo el dinero y los materiales para que lo construyeran. Salomón solo lo ejecutó. Es cierto que la época de Salomón fue la época dorada, pero quien la construyó fue su padre David. ¿Pero quién más? ¿Por qué cree usted que al Cristo le llamaban el hijo de David? ¿Por qué no le llamaron el hijo de Salomón? ¿O por qué no le llamaron el hijo de Roboán? ¿O por qué no le llamaron el hijo de quién, hermano? De Josías, el hijo de Acaz. Todos ellos fueron reyes de Israel. Pero ¿por qué tenía que llevar el nombre de hijo de David? ¿Y por qué dicen los profetas que en el día final David resucitará y que volverá a ser príncipe sobre Israel? Ya no rey, porque el rey será el Señor Jesucristo, pero David será el príncipe. O sea, fue tan bueno que Dios hasta lo tiene en sus planes futuros. David era alguien que superaba en mucho a Saúl y lo demostró a cada momento. David le perdonó 2 veces la vida a Saúl cuando estaba en sus manos y cuando podía haber terminado con él fácilmente. Pero ahí es donde la nobleza del carácter de David se mostraba. Es cierto que David no fue perfecto. Él cometió pecados. Él falló. Él fue un hombre de guerra. Pero David tenía algo y era la sinceridad. Era su nobleza delante de Dios. El temor que él tenía de Dios. Eso era lo que hacía de David alguien, como Dios dijo, conforme a mi corazón. No como Saúl, que había hecho lo contrario de la voluntad de Dios. Pero entonces Samuel estaba llorando algo que le impedía ver el futuro que Dios tenía. Y esa es la realidad. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros el día de mañana. Siempre en el futuro Dios tiene algo mejor para nosotros. La Biblia dice que la luz del justo, o la vida del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento. Es decir, para nosotros cada día que pasa es mejor. Y quiere decir que dentro de 1 año será mejor que ahora. Y dentro de 3 años será mejor que dentro de 1. Y dentro de 5 años será mejor que dentro de 3. Y dentro de 10 años será mejor que dentro de 5. Siempre a medida que vayamos avanzando será mejor y mejor y mejor, porque va en ascenso hasta que el día llega a ser perfecto. Sin embargo, nosotros nos atamos, nos aferramos a veces al pasado. Y en ese pasado estamos como Samuel llorando. Ay, que se perdió Saúl.
Ay, que Saúl era tan alto. Ay, que Saúl fue el primer rey. Ah, que Saúl era tan humilde. Pero le dice, mira, él ya no es más el rey. Se acabó, eso ya no es así. Ahora llena tu cuerno de aceite y vamos a seguir adelante, porque hay otro a quien yo me he escogido. Y por eso le digo, los propósitos de Dios siempre seguirán adelante. La obra de Dios no se detendrá. Siempre Dios tiene algo mejor para el futuro. No nos quedemos viendo hacia atrás. Igual que en las bodas de Caná, que el Señor guardó el buen vino para el final. Y hasta el maestresala, el que presentaba los alimentos delante de los concurrentes a las bodas, le dijo al novio: todo hombre primero da el buen vino y luego da ya el vino inferior, porque como ya están tomados, ya no sienten qué le están dando después. Pero le dice: tú has hecho lo contrario, has guardado el mejor vino para el final. Y el novio le dijo: sí. Le decía: no, ¿de qué está hablando? Le decía. Porque él no sabía nada. Era el Señor quien había cambiado el agua en vino. No era él, no era el novio. Era el Señor Jesús quien había guardado el mejor vino para el final. Siempre lo mejor está adelante de nosotros y no atrás. Amén, hermanos. Por eso es que el libro de Eclesiastés dice que cualquiera que pregunte que por qué los días anteriores fueron mejores que los presentes, dice, ese no está preguntando con sabiduría. O sea, no está preguntando con sensatez, porque eso no es verdad, es lo contrario. Los días que están por venir son mejores. Los días que vienen son los mejores. No los que hemos vivido ahora, no los del pasado. El mismo reino de Dios es algo que está todavía en un aspecto pleno para el futuro. Y el Señor Jesucristo, lo que ahora ha pasado fue su encarnación, su muerte, su resurrección. Ahora está intercediendo por nosotros, pero pronto viene la mejor parte de todo. Pero sabe, el Señor Jesús no se quedó atado viendo hacia atrás, viendo hacia el pasado y lastimándose. Ay, cómo me trataron, ay, que me escupieron el rostro, ay, que me coronaron de espinas, ay, que los clavos, ay, que la cruz. Jesús no es católico. Porque los católicos son los que todo el tiempo están recordando a Jesús clavado, y que Jesús sufriente, y que Jesús cautivo, y que Jesús yaciente, y que el santo entierro. ¿O no se ha fijado que el catolicismo romano toda la fuerza se lo da a la muerte del Señor? Las grandes procesiones son la del Vía Crucis, cuando va con la cruz. La más solemne, la del santo entierro, porque se murió el Señor. Pero ¿y el domingo de resurrección qué hacen? Nada. Antes sacaban una procesión chiquita que se llamaba el ángel del farolito, pero ya ni eso hacen. Porque lo crucifican, lo entierran y ahí lo dejan todo el año. Pero el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, dice que el Señor, por el gozo puesto delante de él, o sea, no atrás, delante de él, él fue a la cruz, él fue a la muerte, pero él no tenía puesta la mirada en la cruz, la tenía puesta en el gozo que habría de venir después de la cruz. Entonces, si algo tenemos que aprenderle al Señor, es a no ver la cruz, no a ver la desgracia del momento, sino que el gozo que viene después, porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las
las cosas, todas las cosas, todas las cosas ayudan a bien. Hace años me invitaron a un funeral y yo fui y prediqué, y lo que prediqué fue en este versículo que le estoy señalando, no este de Samuel, sino que el de Romanos, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y yo dije en la predicación, porque era un buen hermano el que había muerto, yo estaba seguro que se había ido con el Señor, y yo dije, esto es bueno, porque Él está en la presencia del Señor, no puede estar en un lugar inmejorable, y seríamos egoístas si nosotros quisiéramos que Él estuviera acá. Mejor dejémoslo ahí donde el Señor lo tiene, gozando de la presencia, que es lo que Él deseó cada día de su vida. Y en el momento que yo prediqué, sí, todos dijeron amén y gloria a Dios. Pero cuando terminé de predicar, se me acercó una hermana y ella venía llorando y me dijo, hermano, yo quiero que ore por mí. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque a mí me cuesta creer eso que usted dijo, me dijo. Yo no le hallo aquí cuál es la manera o qué es lo bueno, porque dice que todas las cosas ayudan a bien, pero ¿y aquí cuál es el bien? Yo no le hallo el bien en que se haya perdido el hermano. Yo no sé cuál es el bien. Claro, en un momento así es difícil a veces poderlo ver, pero Dios no nos pide que comprendamos, solo nos pide que le creamos. Que todas las cosas ayudan a bien. Todo ayuda a bien. Y aunque usted diga, yo no entiendo cómo esta situación es para mi provecho, o algunos van aún más allá y dicen, ¿cómo es posible? Hace 5 años hubo un caso en El Salvador de un niño de 9 años que secuestraron. Y estaban pidiendo un dinero de rescate a la familia, pero la policía detectó dónde estaba, dónde tenían al niño, y entonces fue la policía y incursionaron para rescatar al niño y capturar a los secuestradores. Y sí los capturaron, pero el problema es que uno de los secuestradores, al ver que eran atacados por la policía, lo que hizo fue matar a balazos al niño, 9 años. Y mataron a algunos policías también, pero los capturaron a todos. Ahora le quiero decir que hoy es viernes, hace 2 días, el miércoles fue. El papá de este niño, que no es cristiano, pero invitó a una serie de iglesias y de pastores, porque él quería presentar un libro de fotografías de su hijo y de memorias, cosas que él ha escrito a lo largo de estos 5 años. Y yo le dije a mi esposa, vamos, le dije, porque estoy seguro que de todas las iglesias que han invitado no va a llegar nadie, vamos nosotros. Y yo ni lo conozco a él, ni lo conocía. O sea, solo lo había visto en los periódicos porque fue un escándalo eso en el país. Y así fue. Llegamos, era en un hotel y la reunión era tan pequeña que era en una habitacioncita chiquita. Y lo que le dije a mi esposa, nadie llegó de todas las iglesias, éramos los únicos. Yo lo hice por solidaridad con él, pero lo que yo veía en él y en las palabras que él decía era como un deseo enorme de querer aferrarse de Dios. Y por eso es que había invitado a tantos pastores, de los cuales no llegó ninguno más que su servidor. Pero eso notaba yo como en su dolor, en esta situación. Y él hasta me regaló uno de sus libros y me dijo gracias por su solidaridad y me lo firmó. Pero al leer algunos de los poemas que él ha escrito ahí, que fueron escritos en diferentes momentos en estos 5 años desde que el niño fue asesinado, hay algunos donde él se pregunta, Señor, ¿en verdad existes? ¿Por qué permitiste esto? Y luego una desesperación, Señor, por favor no permitas que yo vaya a blasfemar contra ti. Entonces se nota en él una desesperación de querer abrazarse de Dios.
O sea, yo no sabía que él estaba en ese estado. Yo fui simplemente por respeto a él, a sus sentimientos y por el caso pues que fue conocido, se ve en todos los periódicos. Entonces yo llegué y me presenté y le dije: soy fulano de tal, soy pastor de esta iglesia y estoy aquí para acompañarlo. Y él, muy agradecido, me dijo: gracias, me dijo, por venir. Pero el punto es, hermanos, que aunque nosotros, como este hombre en este momento, yo creo que Dios algún trato va a tener con él. Pero hay momentos en los cuales uno está así. Dice: Señor, ¿y por qué? ¿Y cuál es la razón? ¿Y qué es lo que yo hice? ¿En qué fue lo que fallé? ¿Por qué me estás castigando? ¿Cuál es el error que cometí? Y sabe, a veces no hay errores. Igual que el ciego, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién es el culpable? ¿A quién le echamos la culpa? Y el Señor dijo: ni a él ni a sus padres, porque esto ha ocurrido para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, a veces no hay explicación, no hay culpa, no hay pecado. Uno es fácil, el hombre, nosotros que somos malos para juzgar. Así dice Santiago, que somos malos jueces, dice. Entonces, rápido, no, eso le pasó al hermano y ya decimos por qué, ya jueces, ya de una vez, hasta dictamos sentencia. No, eso le pasó a esta hermana por tal y tal cosa. Pero a veces no es cierto. Dios, que conoce los corazones, sabe que no es cierto. Y la persona que también sabe que no es cierto se pregunta: Señor, ¿por qué? Y a veces uno no encuentra ese por qué, no encuentra la respuesta. Sin embargo, si nosotros vemos hacia el futuro, el Señor dice: mira, llena tu cuerno de aceite. Esto no ha terminado, esto sigue. Tú estás llorando por Saúl, y ese es un hombre que no vale ni la pena. Saúl habría de mandar a asesinar todos los sacerdotes del Dios viviente. Si Samuel hubiera sabido eso en este momento, le aseguro que ya no llora más. Dice: yo no voy a llorar por ese ingrato. Pero no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y le decía: mira, hay otro mejor. Y Samuel: no, ¿cómo va a ser que hay otro mejor? Hay otro mejor. Dice que como este ya no va a haber otro, que hay otro mejor, te estoy diciendo. Pero a veces así somos nosotros. No, si es que yo quiero el carrito que se me rompió, y ese es el único, y yo no lo quiero cambiar, y yo lo quiero así como estaba, y quiero que me lo devuelvan, y si no me pongo a llorar. Así somos, como niños peleando por un capricho, cuando Dios dice: mira, no te quedes ahí. ¿Hasta cuándo estarás llorando? ¿Hasta cuándo estarás llorando? Donde Dios a veces lo que ha hecho es poner un punto, nosotros lo hacemos coma y queremos que siga la frase. Pero Dios dijo: punto y aparte. Punto y aparte. Y vamos con otro párrafo. Saúl ya no será más el rey. Así le digo: ¿hasta cuándo estará llorando? Porque yo, lo que soy yo, le dijo, yo ya lo deseché para que no reine sobre Israel. Punto y aparte. Vamos ahora con otro asunto. Pero ese es el paso que Samuel no quería dar. Pero finalmente lo dio. Hermano, hermana, ¿no será que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado porque seguimos anclados al pasado? Decimos: sí, yo me acuerdo que ya por 1942 me pasó tal cosa. ¿Y hasta cuándo seguirás llorando? ¿Y hasta cuándo seguirás lamentando? Fíjese, esta historia es real. Me la contó un hermano de un tío, creo que era de él. La cosa es que este señor se había casado y su esposa murió. Pasaron los años y él se volvió a casar.
y con la nueva esposa se llevaban bien, pero él tenía un ropero, un closet diríamos, pero era un mueble, un ropero, donde él tenía sus cosas y allí nunca nadie tocaba porque era de él. Bueno, siguió la vida. Él comenzó a enfermarse. Entonces el hermano al cual yo conozco y es el que me ha contado la historia, a él le tocó porque ya era un anciano él, y entonces lo llevaba al médico. Y me dice él que ya el anciano ya ni podía quitarse la ropa y tenía que quitársela él, desvestirlo él, este hermano más joven, que en esa época era más joven aún, unos 20 años o algo así. Y tenía que llevarlo de regreso y así, hasta que finalmente, después de algunos años, muere el Señor. Ahora, lo que le quiero decir es esto, que al morir, entonces dijeron, bueno, la esposa de él, su segunda esposa, dijo, bueno, reunió a la familia de él y le dijo, bueno, vamos a repartir lo que era de él, ¿no? El que quiere llevarse este mueble, que era del tío, del abuelo, ¿quién lo quiere? Yo digo, va, lléveselo. Y comenzaron a repartir las cosas como recuerdos, ¿no? Pero la cosa es que cuando fueron a abrir ese mueble, el ropero, cuando lo abrieron, él tenía ahí guardada el vestido de novia de su primera esposa. Y tenía todos los vestidos de ella, los zapatos de ella, los sombreros que ella había utilizado. Él llevaba décadas casado con su segunda esposa. Y la segunda esposa no sabía que él tenía toda la ropa de su primera esposa todavía guardada. Bueno, yo no sé cómo se habrá sentido esta señora, ¿no? Al saber que todo el tiempo él había tenido su corazón puesto en la primera esposa que había fallecido. Pero a veces nosotros así somos, que nos quedamos guardando cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Y él quizás nunca valoró, yo no lo sé, la esposa que ahora tenía, porque enviudó, se casó de nuevo y ahí tenía su segunda esposa. Pero uno diría, bueno, realmente, ¿cómo sería la relación con ella cuando allá tenía el vestido de novia con el cual se había casado con su primera esposa ya fallecida? La ropa de ella, los zapatos de ella, todo de ella. Y es real, no le estoy dando historia, es real. De verdad ocurrió. Claro, la segunda señora mandó a sacar todo eso, ¿no? Pero ya el señor se había muerto y el viejito estaba muerto. Entonces, ¿hasta cuándo llorarás? Cuando hay algo mejor, porque Dios siempre tiene algo mejor para el futuro, algo mejor para el mañana. Entonces, hermano, hermana, muchas veces nosotros no vivimos el presente por el recuerdo de lo que ocurrió hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años. Y uno está lamentándose y diciendo, es que eso no debía haberlo hecho. ¿Por qué me tuvo que pasar eso a mí? Pero yo le pregunto ahora, en este momento, ¿qué le duele? ¿Qué es lo que le está pasando? Alguien le está doblando el brazo, alguien está pellizcándole para que hagamos algo por ayudarle. O todo está bien, está tranquila, está tranquilo. Entonces, ¿para qué cargarlo del día de ayer? Si el ayer ya no es, ya no existe. ¿Por qué estará preocupado por algo que no existe? ¿Por qué permite que lo que ya no existe le marque tanto? Y sobre todo que le esté destruyendo el futuro, que todavía ni es, solo tiene el presente, el día de ahora. Entonces, el día de ahora, llene su cuerno de aceite, llénese de fe y dígale, Señor, yo creeré a tu palabra que tú tienes algo mejor para mí. Yo creeré que hay planes grandes que tú tienes para mí.
y no me voy a quedar atado al recuerdo, hermano, de lo que pasó. Hay personas que recuerdan un accidente que tuvieron hace años. Hay personas que recuerdan una desgracia que ocurrió hace años. Algunos recuerdan la muerte de alguien que sucedió hace años. Algunos recuerdan, hermano, algún problema. Tal vez fueron abusados, maltratados, les insultaron y viven el ahora como que si todavía estuvieran al lado del agresor. ¿Sabe? Yo conocí a una hermana, porque ella llegó a platicar conmigo. Y ella, de niña, siendo una niña, 7, 9 años, algo así, ella había sido abusada sexualmente. Pero cuando llegó a hablar conmigo, era ya una señora que se había casado, tenía hijos, sus hijos le habían dado nietos, era ya abuela. Pero ella seguía sufriendo por aquella situación que le ocurrió cuando era una niña. Y saben algo, ella conocía al agresor y el agresor se había muerto como unos 15 años antes de llegar a hablar conmigo. Ella sabía que estaba muerto, que lo habían matado, por cierto. Pero ¿sabe cuál es el problema con las víctimas de abuso? Sea de violencia, sea de abuso sexual, es que le tienen temor a hacerle frente al recuerdo. Y todo el tiempo le andan huyendo. Y le andan huyendo y sienten que el recuerdo es como un toro que les quiere cornear y que les anda siguiendo. Y corren para un lado y el toro va detrás y dice: no, yo no quiero ver ese toro que se llama recuerdo. Yo no quiero enfrentarme con él, yo no quiero acordarme de eso, yo quiero olvidarlo. Y mientras más corre, más el toro le sigue. Entonces yo le digo: mire, haga una cosa, deje de correr, párese ya. Dele la vuelta y agarre ese toro por los cuernos. Vamos a ver si es cierto que así como mujer, así puede tener la fuerza suficiente. Entonces le digo: haga un alto y enfrente ese recuerdo. Y eso para una víctima es doloroso. Pero le digo: mire, es la salida. Entonces le digo: mire, enfrente el recuerdo. Y cuando ya lo han enfrentado, ¿y ahora qué va a hacer con él? Va a pasar llorando toda la vida. Entonces les invito a que hagan una renuncia a ese recuerdo. Es decir, yo no voy a permitir. Porque sabe, ese abusador, por ejemplo, de esta hermana que le estoy contando, tenía como 15 años de muerto, pero seguía abusando de ella. ¿Cómo? Por el recuerdo. Desde los 9 años ella no lo había vuelto a ver. Pero durante toda la vida de esta mujer, ella había sido continuado siendo abusada. No físicamente, porque solo había ocurrido una vez cuando ella tenía 9 años, pero con el recuerdo. Era como sufrir el abuso cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, hasta que llegó a hablar conmigo. Y entonces le dije: bueno, ¿y hasta cuándo usted va a permitir que esto continúe? ¿Hasta cuándo usted va a permitir que este hombre continúe abusando con usted? Si hasta muerto todavía la está molestando. Ya en la tumba y todavía la perturba. Y entonces ella agarró valor y dijo: no voy a permitir que este recuerdo siga destruyendo mi vida. Ya me la destruyó la mayor parte. Quiero disfrutar a mis nietos, quiero ya ser libre de eso. Y lo hizo y se liberó porque llenó su cuerno de aceite y miró hacia adelante, no hacia atrás. De igual manera, no nos quedemos anclados en el pasado. Suelte el pasado, suéltelo. Como dice Pedro, trayendo nuestras cargas delante de Él. Echemos nuestra ansiedad sobre el Señor. Y entonces la paz de Cristo vendrá sobre nosotros. ¿Sabe algo? La sangre de Cristo tiene tal poder que marca una frontera entre el ayer y el ahora. Por eso Jesús dijo que Él tenía que lavarnos los pies cada día. Porque el Señor cada día es un nuevo principio. Y dice: hasta aquí, y la sangre borra el pasado. Y la vida sigue.
Y cada día podemos tener nuevos problemas, pero de nuevo la sangre de Cristo marca la frontera y lo borra. Y ahí vamos, adelante, 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 adelante. Jesús lo dijo, basta a cada día su propia preocupación. Este día algo le preocupó a usted. Algo le preocupó. Que venía en el camino, que si había o no había habitación en el hotel, que si le tocó irse a otro lado. Algo le preocupó. O está pendiente, no ha venido el fulano. Quizás se quedó a media calle. Entonces el Señor dice, bueno, que esa preocupación sea para hoy. Pero si usted a esta le quiere añadir la de ayer, y la de la semana pasada, y la del mes pasado, y la del año pasado, y desde que usted tenía 5 años, ay, mi hermano, con razón solo pasa con migrañas, con úlceras, con nervios, que no puede dormir. Claro, que la gastritis, que el lumbago, que los huesos, que la artritis, que los dientes, que el pelo se me cae. ¿Y cómo que no? Pero permitamos que la sangre de Cristo ponga la frontera y traigamos nuestras cargas delante del Señor. Así que Samuela, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Llena tu cuerno de aceite. Y dice el Señor, vamos adelante, que la vida continúa. La vida todavía es hermosa, todavía hay planes, todavía hay más. Hay algo nuevo para ti, algo más grande que ni siquiera imaginas. Eso es lo que le ocurría a Samuel, que no imaginaba, él no podía concebir que podía haber alguien mejor que Saúl. Y sí lo había. Era el muchachito David. Dios también tiene algo mejor para ti. Y eso viene, pero no lo vas a ver si tienes los ojos llenos de lágrimas. Deja de llorar y descansa en el Señor, porque todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Tú solo preocúpate por amarlo. Tú solo preocúpate por amarlo. Y todas las cosas ayudarán a bien. Todo será para tu beneficio. Y de tu familia, y de tu iglesia, y de los que te rodean, y de los que amas. Todo saldrá bien, porque nuestro Dios es bueno. Él es misericordioso. Para siempre su misericordia. Porque para siempre su misericordia. Así dice el libro de los Salmos, porque para siempre su misericordia. Hay que alabarlo porque para siempre su misericordia. Porque Él liberó a Israel, porque para siempre su misericordia. Los pasó a través del Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Y nosotros podemos añadir, envió a su Hijo porque para siempre es su misericordia. Y Él fue muerto porque para siempre es su misericordia. Y fue a la tumba porque para siempre es su misericordia. Y resucitó porque para siempre es su misericordia. Y se reveló a nosotros porque para siempre es su misericordia. Y ha enviado el Espíritu Santo porque para siempre es su misericordia. Y tenemos esperanza porque para siempre es su misericordia. Por siempre y para siempre es su misericordia sobre su pueblo, sobre ti, sobre tú que le amas. Para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, estamos aquí ante tu presencia porque para siempre es tu misericordia. Aquí estamos, Señor, disfrutando de tu vida, porque para siempre es tu misericordia. Estamos, Señor, creyendo que el ayer tú lo clausuras con tu sangre preciosa. Todo aquello que en el pasado nos ha perturbado, nos ha llenado de ansiedad. Todo aquello que en nuestra vida ha traído dolor, ha traído tragedia, nos ha hecho llorar como a Samuel. Pero ahora, Padre, llenamos nuestro cuerno del aceite del Espíritu Santo, porque sabemos que hay más, algo nuevo que tú tienes para nosotros.
Gracias porque tu sangre, Señor, marca la frontera. Tu sangre marca la diferencia. Y por eso, Padre, no vamos a estar anclados en el ayer, sino que creeremos a tu palabra, que tú tienes aún más, algo más hermoso, que guardas para aquellos que te aman. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las que tú has preparado. Y esas cosas son las que esperamos. Vamos a mantener así esta actitud de oración. Pero yo quiero invitar, quizás es muy temprano, pero voy a invitar ya, si hay amigos o amigas que todavía no han recibido a Jesús y han venido acá porque les invitaron. Qué buena decisión la que usted tomó. Pero si usted ahora quiere venir y entregarse al buen Salvador, le voy a invitar para que ahí en el lugar donde está, levante su mano en señal que usted quiere entregarse al Hijo de Dios. Si hay alguna persona que ha venido cargado, cargada, porque en el ayer ha tenido que sufrir, llevando carga, llevando dolor, las cosas no fueron bien, pero hoy usted necesita entregarle su vida al buen Salvador, le invito para que levante su mano en señal que usted quiere venir para entregarse al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita hoy pasar? Puede hacerlo. Venga con toda confianza. Siéntase en libertad, porque Dios tiene la respuesta. Sí, a veces no entendemos por qué ocurrió algo. A veces no entendemos por qué. Y uno dice: Señor, ¿por qué yo? ¿Qué fue lo mal que hice? Pero Jesús dice: no es que tú hayas hecho nada malo, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y esa gloria de Dios quiere manifestarse ahora. Si tú quieres recibir esa gloria del Señor, levanta tu mano y ven. Vamos a orar. Puedes pasar. Cualquier amigo o amiga que por primera vez quiere recibir al Hijo de Dios, puede venir ahora. Vamos a orar. O si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del camino del Señor y necesita reconciliarse, también hoy es la oportunidad. Venga, póngase en pie. Si las cosas no han marchado bien, venga y deposita sus cargas delante de Dios. Muy bien, aquí hay una persona. Dios le bendiga. Venga, hoy es el momento cuando podemos presentar su vida delante del Señor. Otra persona que necesita venir. Es primera vez que entrega su vida al Señor. Puede pasar. Muy bien, aquí hay un niño que pasa. Bienvenido. Alguien más. De este lado hay otro caballero que está pasando. Bienvenido. Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir. Hoy es su oportunidad. La puerta está abierta. Y es el día, el momento para recibir más de Dios. Alguien más que necesita venir. Puede pasar. Vamos a orar entonces por estas personas que están acá al frente. Y yo quiero invitar a aquellos hermanos o hermanas que necesitan ver hacia el futuro, que necesitan ver hacia adelante y no más hacia atrás. Le invito para que ahí donde está se ponga en pie y vamos a orar para que Dios le bendiga y que la sangre del Hijo de Dios marque la frontera, marque el ayer de la hora, porque hasta cuándo seguirás llorando. Vamos a orar. Padre, gracias por estas vidas que están aquí. Te agradecemos porque en tu bondad cada día tú sigues tocando las vidas, los corazones. Y ahora, Padre, te rogamos que
el poder transformador de tu Espíritu Santo les cambie, les transforme, haga de ellos nuevas criaturas. Y mira, Padre, tu iglesia, los hermanos, las hermanas que ahora vienen a colocar sus cargas delante de ti. Señor, sabemos que siempre hay algo mejor que tú tienes reservado para los que te aman. Y aunque no entendemos siempre, no obstante creemos, Señor, a tu palabra. Y por esa palabra vemos en el futuro que todo ayuda a bien, que todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien. Sí, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Hermano, todo irá bien. Hermana, todo irá bien. Dios tiene cosas especiales preparadas para cada uno de nosotros.